Hola, soy Mari, esto es Vida Pop. Hola, ¿cómo están? El día de hoy por aquí les traigo una invitada muy especial para mí. El podcast del día de hoy vamos a tener un tema sobre astrología y les presento a Ángeles, que es mi profe especial que les traje para compartirles sobre este tema a profundidad el día de hoy. Hola, Ángeles. Hola Mar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. También para mí ha sido muy bonito conocerte y es un honor estar por acá. Ay, qué emoción. Cuéntanos para empezar bien, ¿quién es Ángeles? Sí. Uy, como que tratando de contestar de forma breve y resumida. Pues bueno, en principio me dedico a la astrología desde hace algunos años y en términos generales podría decir que casi toda mi vida he tenido como mucho interés en la mente y en entender la realidad y entender las cosas y para la gente que sabe de astrología, casa 9 así como muy poblada y en ese sentido, pues bueno, ahí ha tomado varias formas, pero en este momento pues no sé, me siento un ser humano viviendo en la Tierra, tratando de hacer sentido de su experiencia y tratando de aportar lo mejor posible a los demás. Esa soy. Me Mucho encanta. gusto. Bueno, para quienes no saben, Ángeles en Twitter la encuentran como tweet astrológico, entonces seguramente en algún momento han visto alguno de sus tweets, porque muchas personas de Astrology Twitter, Latinoamérica, hemos estudiado con Ángeles y así fue que yo la conocí a través de Twitter. Yo quiero que con Ángeles podamos el día de hoy aprender un poco sobre la astrología, así de la manera más simple posible de un tema tan complejo, y también sobre la perspectiva de Ángeles. Así que quiero que me cuentes qué es la astrología en pocas palabras. Sí, como que tú digas, este es mi explicación to go cuando alguien me dice, pero entonces, ¿qué es la astrología? Está buenísimo. Está bueno porque son como preguntas que podrían dar para horas y horas A horas y de horas. episodio y lo que fuere, pero haré mi mejor esfuerzo por responder de forma breve y clara. Bueno, en principio solamente no puedo evitar a veces hacer ciertas notas de aclaración y la nota de aclaración que quiero hacer al Importantísimo. principio exactamente, es que hay muchas formas de aproximarse a la astrología y por lo tanto hay muchas maneras de entender o de ver lo que la astrología sería. Yo voy a responder, como bien decía Mar, lo que para mí es la astrología, sin por eso decir que es la forma o la única forma. Pero bueno, entonces para mí la astrología es una disciplina de conocimiento que nos ayuda a entendernos, pues, en principio, a nosotros mismos, pero también entender la, los ritmos y las formas en las que la realidad se desenvuelve. Y en ese sentido, parece que la astrología es un arte que nos ayuda a situarnos en el mundo para poder reconocer lo que somos, lo que hacemos y también lo que podríamos ser o lo que querríamos ser. Y en ese sentido, orientarnos en esa búsqueda de, en principio, de autoconocimiento y posteriormente o paralelamente de autoconstrucción de la persona y la vida que queremos ser con base en la información que ya está dada de la semilla que nos corresponde a cada uno de nosotros. Sí. Mi Lindo. mejor esfuerzo por resumir. Es una gran herramienta, me encanta. ¿Y tú cómo llegaste a la astrología? O sea, Eh, quién fue la primera persona que tú le escuchaste esta palabra mm, y te dio como una pequeña luz también? claro, la primerísima, la verdad no me acuerdo, porque como buena latinoamericana, la astrología pues siempre fue parte como del imaginario colectivo, digamos en horóscopos, en revistas, en la tele, en qué sé yo, ¿no? Pero en lo personal nunca me importó mucho, porque incluso las veces que llegaba a tratar de, o sea, como a leer mi horóscopo para ver qué me decía y así, como que nunca, o sea, como que decía esto qué, ¿no? O sea, no resonaba, no me hacía sentido, no tenía nada que ver con lo que yo estaba viviendo o lo que fuera. Entonces, como que sabía que existía, pero pues era intrascendente en mi existencia, hasta que alrededor de mi retorno a Saturno, un amigo de un centro budista, bueno, Casa Tibet, México, que es donde estudié, eh, un día me preguntó que si había visto mi carta natal y yo así, ¿de qué estás hablando, no? Entonces ya me recomendó, en principio la página está astro.com para que sacara mi carta y tal. Y se me hizo muy extraño, pero como se trataba de alguien a quien yo respetaba intelectualmente y así dije, bueno, pues si dice que está bueno, probablemente sí esté bueno.
Y además me dijo que a su vez a él se lo recomendó otro amigo en común, que así yo súper respeto en muchísimos sentidos. Dije, qué raro que a esa gente le guste la astrología, pero ok. Y pues ya, saqué mi carta natal ahí en esa página. Y fue la primera vez que para mí tuvo sentido, porque más allá de ver las descripciones de, por ejemplo, del sol, que es pues, quizá lo que había tenido un poco más de conocimiento, poderlo contrastar con otras capas, como mi ascendente, mi luna, como otras cosas de mi carta, ya me hicieron mucho sentido porque dije, órale, o sea, sí, visto desde este punto de vista más complejo, más abarcante, sí tiene sentido para mí, porque además de la descripción breve que venía, es gratuita, o que era gratuita, no sé si todavía sea, en astro.com, también tiene como estas, como horóscopos, pero como anuales o así también que son gratuitos. Y recuerdo que también vi como ese momento que estaba atravesando de forma gratuita en la página. Y justo, bueno, yo todavía no le llamaba retorno a Saturno, pero leyendo como pues no sé, como el pronóstico, digamos, de lo que se esperaba, sí tenía muchísimo que ver con lo que estaba viviendo, cómo me estaba sintiendo, y fue como, órale, ¿qué es esta brujería? Y pues ya a partir de ahí ya empezó a, pues como a estudiar poquito a poquito, al principio como con más reserva, pero ya después me dejé ir de lleno. Pero es un gran salto. O sea, ¿cómo llegamos de ese recelo a ese estudio tan profundo? O sea, empezaste estudiando para ti, como casi todos, que es como quiero aprender mi carta y luego uno no se da cuenta y está metida de cabeza en esa Sí, situación. es muy fascinante la astrología. Como dices, en principio para conocernos a nosotras mismas, pero incluso para, o sea, como que se puede seguir ampliando hasta que le dé a uno la obsesión. Y yo siento que este es como el momento de entonces saber un poco, porque yo siempre les hablo de que la astrología, y era lo que tú estabas como comentando ahorita, va más allá de lo que vemos a nivel general, horóscopos y demás, y que hay muchas corrientes, ¿sí? Entonces me encantaría que nos puedas contar un poco sobre las corrientes así como más conocidas, lo que más vemos hoy en día, y cómo tú llegaste a lo que es Ángeles hoy y lo que tú enseñas con tu perspectiva muy tradicional. Ay, pues sí, pues igual trata de ser breve. No hay En problema, principio, estamos para escuchar. muchas gracias. La astrología, como posiblemente varios de ustedes saben, pero bueno, lo voy a aclarar para quienes no, tiene varias, o hay varias ramas, digamos, ¿no? En principio está la astrología natal, que es la astrología que más conocemos, porque justo es la que está enfocada en el individuo, en las vidas de las personas y tal, y es pues la que casi todos tenemos, aunque sea, sabemos que existe, aunque no necesariamente la practiquemos o la estudiemos. También está la astrología mundana, que tiene más que ver con los eventos, con los colectivos, con los grupos sociales, los países, como cosas que pasan en la naturaleza, no sé, como algo más exterior o colectivo. Y hay, por ejemplo, la astrología electiva o la astrología horaria, bueno, la electiva de alguna manera nos ayuda a escoger el mejor momento para hacer algo, partiendo de una premisa básica de la astrología que permea todos los tipos de astrología, en que cuando entendemos el principio de algo, cómo empezó algo, podemos tener información valiosa sobre hacia dónde va a tender a crecer, a avanzar o a llegar, según sea el caso. Entonces, la astrología electiva nos ayuda ya sea a elegir, bueno, como dice el nombre electiva, pero también se le conoce como, o una variante es la astrología del origen, partiendo de que también podemos ver, por ejemplo, cuándo se lanzó un disco, que no necesariamente haya sido elegido. Hay veces que puede ser que sí, pero muchas veces no va a ser elegido, sino simplemente el día en que, o sea, astrológicamente elegido, sino que simplemente va a ser el día en que salió, pero igual si vemos la fecha, el momento en el que determinado disco, película, lo que fuere salió, también podemos tener información al respecto de la naturaleza, del potencial, de lo que fuere de esa pieza. Bueno, dije algo artístico, pero podría ser cualquier cosa realmente. Y la astrología horaria, que es la dimensión más adivinatoria, digamos, bueno, toda la astrología es adivinatoria, pero como la más adivinatoria de todas las ramas, partiendo de que es la que trata de responder a cuestionamientos particulares sobre alguna duda, alguna inquietud, sobre lo que queremos saber qué va a pasar. La astrología horaria nos da información al respecto. Y bueno, partiendo de eso, o sea, como que de estas ramas, en general, pero enfocándome un poquito en la astrología natal, que es la que principalmente practico y que también, como les decía, es la que más conocida es, dentro de las formas de practicar, en realidad de todas, pero más que de la natal, hay, como decía Mar, muchísimas corrientes y muchísimos estilos, pero para como que una gran división es o sea, la división entre la astrología tradicional y la astrología moderna o más contemporánea.
Cuando digo esta división, estoy pensando del siglo XVII para atrás, contaría como astrología tradicional, siglo XIX para acá, pues astrología moderna. Si bien esta es como una primera gran división que nos puede ayudar a entender distintas aproximaciones a la astrología tradicional todavía se podría dividir o sea, dependiendo del periodo histórico, no sé, helenística, medieval, renacentista, y cada una va a tener sus diferencias, aunque en general también comparten ciertos elementos. Y igual, dentro de la astrología moderna, pues también hay muchas corrientes. Está la astrología evolutiva, está la astrología kármica, la humanista, qué sé yo. O sea, como que hay muchas variantes también, pero a final de cuentas, aunque también cada una pueda ser distinta, tienen también como cierto común denominador. Y cuando yo empecé a estudiar astrología, como la mayoría de las personas, me parece, empecé a estudiar astrología moderna porque es lo que está más a la mano, digamos, en redes, es lo que la mayor parte de la gente practica, al menos en países de habla hispana. Eh, sí, creo que en países anglosajones hay un poquito más de balance, aunque creo que de todas formas sí sigue habiendo más gente que practica astrología moderna, por eso no lo sé, porque no lo veo tan inmediatamente como si el habla hispana. Y entonces, bueno, empecé a estudiar astrología moderna y todo iba bien, todo era magia y felicidad, hasta que en algún punto sentí que como que me atoraba, como que ya no había más para dónde moverme o como que no tenía tanta claridad sobre cómo acomodar ciertos principios o a qué darle prioridad de determinadas cosas o lo que fuere. Y previamente, uno de los contenidos gratuitos más maravillosos de la internet en cuanto a astrología, que es de Astrology Podcast. Yo desde que empecé a estudiar astrología, pues escuchaba de Astrology Podcast y así todos sus episodios y era fan. Bueno, todavía soy fan, pero ya no lo escucho tanto, pero todavía soy fan. Pero bueno, el punto es que había escuchado ya que Chris Brennan, que es el anfitrión de ese podcast, recomendaba que uno primero estudie astrología tradicional y después uno estudie astrología moderna. Pero en mi caso, como buena ascendente en Acuario, pensé, tú no me representas y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y entonces seguí estudiando astrología moderna hasta que eventualmente llegué a un punto en donde dije, tenía razón, Chris Brennan, no habría sido sensato escucharlo y tal. Porque básicamente la diferencia, si bien hay un montón de detalles de diferencias que ahorita no nos da tiempo de ahondar y que creo que no son pertinentes en este contexto, en general, una de las diferencias que a mí me parecen más fundamentales y que hicieron que yo virara mi práctica hacia lo tradicional es que hay mucha más cercanía con los conceptos tanto astronómicos como filosóficos que dan origen a los conceptos que ahora ya podemos tener como más masticados, digamos, pero que desde mi perspectiva, cuando uno entiende esos racionales, ya sean astronómicos o filosóficos que están detrás, ayuda a profundizar el entendimiento de lo que uno está practicando y también que tiene un enfoque bastante más ordenado. Y que a diferencia de lo que otras, bueno, algunas personas creen, que tiene que ser así como súper cuadrado y que no te puedes salir de la raya cuando practicas astrología tradicional, yo creo que no es así. Más bien es que te da una estructura. Y una vez que sabes cómo funciona esa estructura, ya tú eres más libre para mover, para tal, pero si te pierdes y qué tal, tienes como algo a dónde regresar, cosa que no me pasaba en la astrología moderna. Además que muchas veces llegué a sentir que, bueno, yo llevo mucho tiempo practicando, o bueno, siendo budista simpatizante, no sé cómo decirlo, siendo budista, Sí. y sentía que muchas de las aproximaciones de la astrología moderna se me hacían como deslavados del budismo. Es decir, como que hablaban de conceptos como, no solo del budismo, de otras tradiciones Sí. espirituales antiguas, porque yo estoy más familiarizada con el budismo, como que si el karma y que si no sé qué, pero, o sea, yo ya decía, no, man, o sea, así no funciona el karma y no, así no, y digo, no porque yo tenga la realidad absoluta, pero porque he estudiado mucho de gente que sí sabe, a diferencia de mí, o sea, como budismo y tal, y, y pues bueno, sé que no es una cosa de que el karma se elimina prendiendo velas o haciendo, o sea, no estoy diciendo que tenga algo de malo prender velas, estoy diciendo que no es tan así, quiero Es decir, una ¿no? simplificación de un montón de profundidad de historias y de tiempo. Ese es el... Exacto, Sí, exacto. Sí, como que justo eso ya me generaba cierto choque y de sí. pronto como justo ya ver que efectivamente en sus orígenes la astrología es parte también como de una tradición espiritual muy profunda, muy viva y muy bien armada, que igual muchas, ¿no? No es que fuera nada más una filosofía, pero, o sea, no me importa cuál sea, lo que me importa es que sea, o sea, que honre la verdad del linaje de donde viene, que honre como una sabiduría como tal, y como dices, no nada más ahí la dilución de cosas que suenan muy bonito, pero no necesariamente
ayudan realmente cuando uno está en este proceso de tratar de entenderse, de vivir mejor Al y final, así. eso pasa, pues pasa con todo, ¿no? Y ahora se nota Mm. mucho más de lo que quizás se notaba incluso hace 10 años, 5 años, de que esa simplificación, cada como caricaturización de las cosas, que es a mí me molestia todos los días, como que, ¡oh! Sí, es una de las razones por las que cada vez trato de estar, o no es que ya trato, estoy menos en redes sociales, porque es mucho coraje gratuito, digamos. Uno no dándose de gratis total. Pero sí, síguenos contando. No, pues básicamente eso, o sea, como ya cuando encontré la astrología tradicional, fue como, o sea, en principio, lo primero que encontré fue como claridad metodológica, orden, Sí, estructura, que eso fue lo primero que dije ya vendido, pero ya clavándome más y más y más, me di cuenta que también está como toda esta riqueza de filosofía, ya sea, por ejemplo, de filosofía islámica en, por ejemplo, el periodo medieval, o de filosofía griega o lo que fuere en el periodo helenístico, o así, no digo, esos son los que yo más estudio, pero hay otros, y lo que sea el que sea, lo que me gusta es que hay esa posibilidad de mirar como esos conceptos que son más profundos y que además también me parece que son más realistas, ¿no? Porque creo que otra de las cosas que no me gusta de muchos enfoques modernos, no digo que todos, pero de muchos, es que se me hace como mucho wishful thinking, o sea, como cada tránsito, cada lunación, cada cosa es donde ya vas a dar un paso a tus sueños, donde ya vas a dejar el pasado atrás, donde ya se acabó tu sufrimiento, y es como, ¿qué? estás O sea, explicando. Y la existencia, sí, que es como se está atravesando un proceso. O sea, no, esa no va a ser la luna que te va a cambiar la vida. Quizás sí, pero no todos. ¿De qué estás exactamente, hablando? Sí, exacto, exacto. sí, entiendo totalmente. Porque al final es una como discusión también interna que tengo yo y se las he compartido muchas veces en Instagram conmigo misma. Obviamente, porque uno primero discute con uno y luego se enoja con el resto del mundo. Claro. Y es sobre cómo puedo seguir enseñando y que sea amable, no simple, sino amable, y al mismo tiempo no pierda todo el valor que hay detrás de una historia que cientos de miles de personas han construido antes que yo, simplemente porque yo, precisamente, es como que a mí sí me da mucha rabia entrar a veces, y a mí me encanta las redes, y por ejemplo yo amo TikTok, pero también todos los días me digo, yo como, ¿pero de qué están hablando? ¿Qué están diciendo? ¿De dónde te sacaste eso? Es como, o sea, no voy a decir que no es cierto, pero explícame cómo llegaste a esa conclusión también. Claro, Entonces, a claro. veces es como que esa misma discusión la tengo conmigo porque al final ha sido como una historia, o sea, estamos en dos generaciones muy distintas, Ujú, pero la construcción del estudio de la astrología pues también viene de una raíz de tiempo y precisamente de dos papás practicantes del budismo. Entonces, es muy curioso para mí siempre como esas preguntas de cómo puedo llegar yo a compartir de la manera más simple, no a personas estudiantes de astrología, sino a personas que no tienen absolutamente nada de idea de la astrología, sin caer en el, no sé, como en simplificación. la caricatura, en la simplificación, en el estereotipado también de las cosas. Ujú, Y pues cuando uno hace las cosas demasiado simples, es muy fácil que pase eso, ¿sí? ujú. Pues ha sido, me Entiendo. parece todo un viaje. Por ejemplo, la astrología tradicional tiene, yo siento de que al final sí necesita haber un puente, a no ser que un día tú te levantes y digas, mi profesión va a ser la astrología e iniciarla en orden, pues es muy normal que se llegue sin orden, si me hago entender, como que tengamos primero esa conexión, así parezca como de caricatura, para poder llegar a algo más profundo. Porque es que al Claro. final, Ángeles también está diciendo algo en lo que yo insisto mucho y en lo que le insisto mucho a mis consultantes cuando me cuentan historias que han tenido con otras astrólogas, en donde también me enojo de gratis, y es que para practicar astrología y compartir una lectura astrológica hay mucho tiempo de estudio, ¿sí? Y hay mucho detrás de estructuralmente, en historias, en práctica, en filosofía, en arquetipos, mejor dicho, muchísimas otras cosas que todas las personas que yo conozco que llevan muchos años practicando astrología son las personas que van me dicen, yo no sé suficiente, muy diferente a un astrólogo de un curso de 2 meses que realmente saben mucho. Como que yo siempre noto Curioso. mucho esa diferencia
de cuando alguien ha estudiado mucho, porque casi siempre me dice, no, es que yo no sé suficiente, porque uno ya sabe que es como un camino sin fin. Así que la astrología es Ujú. un camino sin fin. Sí, que es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Y siempre va a Exacto. ser así. Y siempre va Ujú, a ser, sí, porque si hoy decido cambiar de esta práctica que tengo a esta otra, voy a quedar en ceros, ¿sí? ujú, Y voy a tener toda una vida para seguir estudiando. Y voy a seguir sin aprender, lo todo. ujú, Pero hay como que siempre está esa diferencia de la verdad absoluta que usualmente algunos estudiantes de astrología que recién han iniciado y no tienen tanto background suelen tener como en posición de no, es que yo ya sé. ujú. Como así. Claro. Perdón. Claro. Comparte cómo aprendiste todo eso. Y es, Claro. es algo de que yo siento de que me ha costado también mucho reconocer, porque es que la astrología es muy linda y cuando ya como uno me costó mucho reconocerme como astróloga, no sé si a ti te costó poder decir Ujú, mucho gusto, soy astróloga, como tomarlo como mío, precisamente por el hecho de no saber tanto, a pesar de que como que siempre está esto de que yo sé, claro, sé lo suficiente, ujú, pero es que yo sé que no voy a aprender nunca todo lo que tiene la astrología para enseñarme, que es lo mismo que me pasó cuando me gradué de psicóloga. Yo me gradué, es como, bueno, sí, yo soy psicóloga, pero no sé lo pero soy suficiente. O sea, ¿cómo psicóloga. voy a abrazar? Soy psicóloga si al final, bueno, esa también exigencia saturnina que nos habita a ti y a mí, Ujú. es como, Así es, que nos ¿será que hermana. alguna vez voy a saber lo suficiente? ¿Sí? Esa es una pregunta que dentro de la práctica siempre aparece, por lo menos para mí, de que quizás es que eso fue lo que me costó más. Poder decir, soy astróloga y tengo como las herramientas, el conocimiento y la ética suficiente para compartir astrología, pero poder reconocer de que puedo decir, no estoy de acuerdo con lo que esta otra persona hace, a pesar de que yo entiendo que la astrología es un camino complejo de llegar a decir, soy astróloga y comparto astrología, para algo que me causó mucha dualidad también, ¿sí? Ujú. No sé si a ti te pasa también, y por eso me enojo, a veces ya acepto que me enojo con lo que leo en internet, ya les decía, ¿sí? Que soy yo, la viejo de astróloga. Claro. Sí, es que creo que es importante, bueno, y no es fácil, pero es importante distinguir que una cosa es que pueda haber alguien, o que seguro va a haber, que practique distinto que tú, ya sea Sí, porque practica otra corriente, porque, por la razón que sea, ¿no? sí, Su bagaje, sí, o sea, como dicen, hay tantas astrologías como hay astrólogos, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, y siempre va a haber diferencia y siempre va a haber desacuerdo, porque como buena práctica mercurial es parte de su esencia, digamos, ¿no? Como el desacuerdo, el debatir, lo que fuere. Y creo que hay una dimensión de, o sea, bueno, lo que me refería con que hay que distinguir como una parte que uno tiene que ir aprendiendo como también a respetar esas prácticas distintas de otros, pero como decías hace un momento, no es lo mismo cuando alguien, partiendo que estuviéramos practicando más o menos el mismo tipo de astrología, ¿no? Que si está practicando, no sé, Yotish o algún otro tipo de astrología, pues bueno, sí, sí tiene sentido que los razonamientos puedan llegar a ser completamente diferentes en muchos sentidos. Pero partiendo de una astrología más o menos parecida, similar. digamos, similar, exactamente, si alguien, no sé, se pone a decir cosas que van como completamente en contra de lo lógico con respecto a la base del significado, pues sí ya se vuelve un poquito, no sé cómo decirlo, como, o sea, peligroso, y creo que tiene sentido que uno diga, no, es que, pues no, o sea, tampoco es así, ¿no? Y es difícil como establecer esa línea y a veces como que se borra y a veces como que no, no sé, no sé, se va de un lado o del otro, pero creo que sí es importante, o sea, en principio nosotras como astrólogas, creo que es bastante más sencillo tener cierto criterio y en ese sentido como poder distinguir cuando alguien, uno puede decir, pues yo no lo interpretaría de la forma que tú lo estás interpretando, pero veo Pero, de dónde lo estás sacando, tiene sentido, todo bien, ¿no? A cuando de pronto es como dices, esto ¿qué no estás tiene diciendo? ¿Dónde sacaste sentido. eso? Ajá, o sea, ¿Cómo ¿de dónde es? llegaste a esa conclusión? Exactamente. Exactamente, y ahí creo que el tema es que la gente que no es estudiante de astrología o astrólogos o tal, pues no tienen esos criterios para distinguir, si esta persona pues sí te estudió o esta persona nomás se lo está sacando de así de la Pues sí. manga, exactamente.
Y esa parte me parece que es complicada y siempre he creído y lo sigo creyendo, bueno, siempre desde que empecé a estudiar astrología, que es un arma de doble filo el hecho de que al menos hasta ahora la astrología sea una disciplina un poco como libre de institucionalidad. Porque si bien hay instituciones en las cuales uno se puede certificar y eso es posible, no es la única vía, ¿no? Hay muchas personas que son autodidactas, hay muchas personas que no están certificadas no porque no estén calificadas, sino porque no tienen quizá dinero para pagar la certificación, que generalmente son costosas, o porque las organizaciones que ofrecen la certificación son de un tipo de astrología que no es el mismo que uno practica. O sea, hay 40 razones simplemente porque uno es rebelde y no quiere, no sé, no hay muchas razones por las cuales alguien capacitado puede no estar certificado. Y me parece muy bonito porque, insisto, también creo que a mi lado acuariano le gusta eso de sí, sí, es libertad y Libertad. cada quien le haga como pueda y la burocracia que se vaya al diablo. Pero Pero es un también no arma hay doble. estructura, no hay quien la rija. Exactamente, exactamente, porque si de pronto justo un médico te recomendara, no sé, un ansiolítico para tratar una infección, pues, o sea, cualquier persona, bueno, cualquier persona que sepa de medicina diría, estás loco, o sea, eso no tiene sentido, y le quitan la licencia y adiós, ¿no? O sea, no, hay esa regulación que en teoría al menos impide que cualquier persona se autodenomine médico, o sea, no te vas a ir a que te opere alguien que dijo, ya, soy cirujano, ¿no? Es como, no sé, o sea, sí hace falta como este estudio y que algo que mencionabas hace un rato creo que también es bien importante la ética, porque si bien no creo, o sea, hay muchas formas de aprender, ¿no? Hay gente que aprende mejor con cursos, gente que aprende con libros, gente que aprende con solita haciendo las cosas y creo que es válida esa diversidad, pero también creo que es importante la ética en el sentido de, sea como sea que yo aprenda, está bien, pero tengo que ser consciente de que soy falible, de que me puedo equivocar, que no lo sé todo, que no sé, como de muchas cosas, que justamente no sea como venderte como si tuvieras la respuesta ulterior a todo, cuando, pues no, digo, creo que casi, bueno, no sé, sí, nadie, o sea, ningún ser humano tendría la respuesta ulterior a todo, pero pues, o sea, la astrología misma quiero decir, o sea, bueno, mi opinión es que la astrología no se equivoca, pero los astrólogos sí nos equivocamos a veces. Exacto. E incluso cuando estudias y te preparas, te equivocas a veces, ¿no? Y creo que es parte también de ese proceso de humildad, de reconocer que, otra vez, ¿no? Que somos falibles, pero una cosa es eso y aceptarlo y tratar de, o sea, como no, ¿cómo decirlo? No restringirse de seguir practicando solo porque a veces uno se equivoque o lo que fuere, pero al mismo tiempo teniendo este respeto por el arte y no nada más de que me leí un libro y ya te voy a dar el curso Y que ulterior no de tal cosa. es, y que aquí también, por ejemplo, es un respeto por la astrología como estudio, pero también respeto por el otro, Claro, ¿sí? Como, claro. como alguien a quien le voy a... que ahí es donde usualmente aparece mi malestar por el hecho de que a veces me dicen, no, es que yo le cogí un miedo a mí, yo, o sea, personas que me dicen iniciando la consulta, estoy muy nerviosa, me siento muy mal porque la última vez que tuve una consulta con el astrólogo me dijo esto así, me trató de tal manera y esa parte de mí que igual yo siento que a muchas personas ya en la práctica de la consulta astrológica, la lectura de la carta astral, se les olvida que la persona que está escuchando que no sabe astrología, a veces se toma todo literal Muy literal, y como, claro. como una palabra sagrada, como que el astrólogo me lo dijo y así es. Y eso causa mucho malestar en el ser humano, ¿sí? Muchos temores, como que a veces también que ahí es donde entra como lo que decía sobre la ética, que al final hay cosas que como astróloga, pero también como psicóloga, yo digo quizás esto no sea pertinente para mí si la persona está en un espacio sensible, por ejemplo, yo no hago una lectura de la carta astral cuando alguien me dice es que estoy en crisis y me siento muy mal, es como cuando te sientas mejor, un programa Claro. de consulta, ¿sí? Porque Mm, al final es esa parte de mí que me dice que también hay un cuidado por el otro, ¿sí? mm, Si bien yo voy a brindar como un servicio, una lectura, un acompañamiento, precisamente es un acompañamiento, un ser humano que tiene un malestar, porque si no, no se estaría cuestionando la vida, que mm, está buscando guía y compañía y que puedo ser un gran apoyo, una gran herramienta o generarle más malestar y más problemas y más caos a su vida a largo plazo, ¿sí? mm, Que es, claro. eso es una, otra vez, el filo del cuchillo ahí, como, porque al final, bueno, yo puedo hacerlo con la mejor intención y la otra persona recibirlo
muy diferente o interpretar cosas muy distintas a las que yo dije. Pero Es otra cosa. eso es otra cosa, ahí es otra cosa totalmente diferente. Ah, le dije que se hiciera la idea que no, no sé, no podía ser mamá y que él se despidiera pues de ese plan. Es como, ¿quién te dijo? O sea, eso es una verdad absoluta desde dónde. Claro, Esa claro. esa es mi Sí, discusión. totalmente, porque también escuchándote pensaba que en la antigüedad generalmente los astrólogos pues eran gente sabia, ¿no? O sea, no era pues así un güey ahí genérico, ¿no? O sea, era gente que sabía un montón de cosas, no solo de astrología, sino de la vida, del espíritu, de la naturaleza, qué sé yo. Y en ese sentido tenían como cierta, no sé si todos, pero muchos y más hacia la antigüedad, insisto, como esta autoridad moral de alguna manera para dar consejos, para lo que fuera, ¿no? Más allá del análisis astrológico, que no es poca cosa, pero además, en Tenían nuestros una tiempos, práctica, una guía espiritual, un proceso de exactamente, conocimiento, estudios exactamente. que lo Sí, sí, acompañaban además de estudiar exacto. astrología. Además de la astrología, que no es poca cosa porque Ya, es un a montón de practicar estudios. exactamente, pero iba acompañado de algo más. Y en nuestros tiempos no creo que sea necesario que todas las personas que practiquen o que sean astrólogos o astrólogas sean sabios, pero sí, bueno, sería bonito al Ideal. principio, pero bueno, poniéndonos más realistas, creo que no es necesario, pero lo que sí es necesario es volviendo como esta ética y esta honestidad, el reconocer también nuestras limitaciones y ver de qué podemos apoyarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, justo si alguien también estudia psicología o lo que fuera, pues bueno, puede aprovechar esos conocimientos que tiene pues justo al momento de tratar con sus consultantes o lo que fuere, pero pues no todas las personas son psicólogas. Y también está bien, ¿no? Pero si no eres psicóloga, no te pongas en la posición de una psicóloga porque entonces, o sea, vas a confundir a la gente. O igual, ¿no? Si tienes una práctica espiritual y tal, no se trata de que le obligues a la persona a tener la misma práctica espiritual que tú, pero puedes, depende de tu práctica, orar, no sé, como hacer cosas que de alguna manera te ayuden también a tratar de orientar de la mejor manera. Pero si no tienes nada, a nada me refiero, bueno, creo que todos tenemos Nada extra. algún conocimiento, Sí. pero si alguien no lo tiene, es como, bueno, lo necesitas también, o sea, también puedes meterte a un curso de lo que sea que a cada quien le guste, ¿no? De justo como de coaching o de cosas, bueno, yo sé que hay gente que odia el coaching, pero lo que es mejor, o sea, como que es mejor algo, algún tipo de herramienta que te ayude a cómo lidiar con gente si nunca has lidiado con gente y no sabes cómo lidiar con gente, a que así nomás de tu ronco pecho, o bien, insisto, que seas muy honesto, ¿no? Y que también de alguna manera le puedas decir a la persona, mira, yo no te puedo aconsejar de tu vida, te puedo dar un panorama de El saber, indicaciones. pero es que me encanta este punto porque al final llega algo que hablamos muchas veces y es que al ser humano le cuesta mucho reconocer sus propios límites y eso es sano. Si yo no tengo conocimiento sobre, no sé, medicina deportiva, porque te voy a dar una recomendación al respecto, ¿sí? Si, por ejemplo, yo no tengo conocimiento de medicina y me están doliendo, ay, ¿será que este lunar que tengo acá es peligroso? Pues no sé, ve al médico. Claro, ¿Qué te puedo decir? claro. Y eso siento que como astróloga es hasta dónde llego, ¿sí? Yo te puedo Ujú, dar el análisis astrológico, pero si tú me estás preguntando algo más, pues yo te puedo decir qué posible, qué caminos me está mostrando la carta astral. Si ujú. quieres hacer una inversión, pregúntale a tu, no sé, asesor Sí, según sea el financiero, caso, ¿no? ¿sí? Exactamente. Pero pues Ujú, es reconocer eso, de que el astrólogo puede saber muchas cosas, puede estudiar muchas cosas, pero al final también hay un límite y es sano porque pues porque, porque, porque tengo que saber, o sea, como que si bien podría saber de muchas cosas, también es sano dejar a no la vas a persona ver de el todo. espacio de que tome sus decisiones, de que encuentre otros puntos de vista y no todo sea responsabilidad del astrólogo, ¿sí? Claro. Sí, porque justo ahora que mencionas eso, creo que también algo que no sé, creo que no está muy normalizado, creo, no sé, porque no he hecho un estudio científico al respecto, es que se vale que si, por ejemplo, alguien tiene una consulta que tenga que ver con temas de dinero, por ejemplo, se vale, como dices, ¿no? Quizá preguntarle al astrólogo, oye, ¿tú sabes de cosas financieras? Sí. Porque los hay, ¿no? Hay astrólogos que además de ser astrólogos, o quizá están especializados en astrología financiera, o por gusto saben mucho de ese Sí. mundo, porque por la razón que sea, y se vale preguntar antes de llevarte la decepción, quiero decir. No digo, dije este ejemplo, pero puede ser cualquier otra Y de cosa, que le porque quiero puedes hacer una preguntar. pregunta de dinero y me diga que no, pues es que le podías preguntar si podía hacer eso. Es como cuando la gente espera que yo no hago sinastrías, no me gusta. Ujú, te Y tengo entiendo. una razón muy real y es que casi siempre uno quiere y el otro está obligado. Y no me Ujú, gusta. Y ya, por eso no hago sinastrías. Ay, pero yo quiero. Pues no.
Búscate a alguien que haga sinastrías y ya. Eso es Claro, perfecto. Sí, esa es claro. mi conclusión. Yo siento Mm, que esta conversación al final también es como, a mí me parece muy importante para otros astrólogos, pero también para las personas no astrólogos que les gusta la astrología, porque al final también es importante recordar que es una persona a la que estás escuchando y eso tiene como un margen de error. La persona, la mm, lectura, la carta astral es como, claro, a veces la gente me dice, ¿te acuerdas que me dijiste? Se vio, fue de esta manera. Yo dije, obvio, porque no lo pensé en ese momento, ¿sí? Pero pues mm, es totalmente normal porque siempre hay un margen de poderme como de todas las personas poder ver algo diferente, porque al final ese es el otro tema de por qué los astrólogos antes eran sabios y está esa necesidad de estudiar tanto cuando uno se ve astrología y es que, como decía Jung, uno puede llegar tan hondo desde la compañía de otra persona, escuchar a otra persona, como haya llegado hondo en su vida. consigo mismo. Tenía como una Ujú, frase de algo como que uno puede mojarse los pies tan profundo en las aguas de alguien más como, como he llegado a las mm, mías. Y siempre estás despacio y por eso es tan importante que y cualquier persona que haga un proceso de acompañamiento, sea astrólogo, sea psicólogo, sea terapeuta holístico, bueno, lo que sea que se dedique a acompañar a otra persona, a otras personas, siempre es muy importante tener sus propios espacios de acompañamiento con sus propios profesionales, donde se escuche, donde se conozca, porque si no, uno va por ahí muy fácil proyectándose en otros. ujú. Sí, 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 es siempre ese riesgo latente. Sí, ese es un riesgo ahí muy grande y al final este acompañar a otros siempre lo puede hacer a uno sentir muy no escuchado, por ejemplo. Ujú, Entonces sí me parece muy importante para no astrólogos y no estudiantes que sepan que al final el astrólogo y cualquier otra persona que te haga acompañamiento, pues es una persona, ¿sí? Y quizás no te vaya a, pues tampoco te va a solucionar la vida, porque la de las decisiones eres tú, que esa es mi constante como conversaciones, como yo te puedo decir 500.000 cosas, pero si tú vas y sigues como que sabe, con el conocimiento decidiendo algo que sabes que no te va a hacer bien, pues eso no tiene nada que ver con lo que la consulta astrológica dijo, ¿sí? claro. Que, Ujú. que por la culpa no es de Mercurio, ¿cierto? Sí, no. Se siente bonito culparlo, pero no. Es muy chévere, es muy chévere decir que los planetas están haciendo cosas. Claro. Es Malditos, pero maldito, no. total. Ángeles, cuéntame, a mí me encanta esta pregunta y tú la inicias cuando haces tus clases. ¿Existe el libre albedrío o todo es destino? Porque, ¿qué nos dice la Mm, carta natal? Porque yo siento que cuando uno comparte astrología, la gente como que eso es todo lo que estamos llegando, ¿sí? La culpa no, o sea, los planetas existen, nos guían, marcan, pero todo es destino o tenemos espacio para tomar decisiones. Pregunta mm. filosófica sin respuesta, pero quiero que me cuentes qué, qué Claro, piensas. sí, porque justo similar a lo que decíamos antes, es como que hay muchas posturas, digamos, ¿no? En la astrología hay quien se va más de un lado, del otro, quien te puede responder de muchas formas, pero bueno, cada quien a su forma, pero partiendo de la manera en que yo lo veo, es que el destino existe, las fuerzas que están operando en nuestra vida, que van más allá de nuestra voluntad, más allá, por un lado, más allá de nuestra conciencia, pero yo agregaría que no, no solo más allá de nuestra conciencia, sino también más allá de nuestra voluntad existen, digamos, ¿no? Y tienen un rol importante en la manera en la que se desarrolla nuestra vida. Y creo que ya desde que nacemos tenemos, en principio, como la semilla de un potencial y también ciertas estructuras de tiempo, en el sentido de que dependiendo del tiempo que vivamos, va a haber momentos en que sean más sencillos, más disfrutables, otros momentos que sean más horribles, más horribles, bueno, más difíciles, lo que fuere. O sea, como que hay una estructura que ya está preestablecida y que nos toca pasar por esos canalitos invisibles que ya están preestablecidos de alguna manera en nuestra vida. Pero creo que también esto no invalida la capacidad que tenemos, o sea, la agencia que tenemos, y en ese sentido la capacidad de tomar decisiones, de aprender de las cosas que vivimos e ir ganando conciencia. Y en la medida en que vamos ganando conciencia, vamos teniendo más libertad, más libre albedrío, más capacidad, incluso de transformar hasta cierto punto al menos ese destino que nos tocó.
y creo que es bien importante reconocer ambas dimensiones, porque creo que muchas veces el discurso, no solo astrológico, sino ideológico contemporáneo, está demasiado decantado hacia no, tú eres el arquitecto de tu destino y tú puedes y todo está en ti. Y no es cierto, o sea, hay gente para quien eso funciona mejor, pero ya está en su destino también que eso funcionara mejor. Y gente que de alguna manera está como más, ¿cómo decirlo? Como, no quiero decir sometida, pero como más Condicionada. condicionada, exactamente, a un montón de variables que pueden ser de distintas naturalezas familiares, culturales, económicas, qué sé yo, políticas, lo que sea. Pero otra vez, eso no quiere decir que haya alguien que esté condenado a que no pueda cambiar o que no pueda aprender o que no pueda mejorar la calidad de vida que tiene en esta misma vida, o ya si uno contempla más vidas que esta, pues con mucha mayor razón mejorar las condiciones de vida pues después. Pero bueno, sin meternos en rollos metafísicos, creo que la agencia existe, pero que uno se la puede ir aumentando o ganando o incrementando, no sé cómo decirlo, en la medida en que uno se va haciendo más consciente, en principio, de uno mismo y después expandiendo también esa conciencia al mundo, ¿no? Porque sí es bien importante conocernos, pero también es bien importante conocer a los demás y conocer el mundo, porque no, pues, sí creo que es el comienzo y quizá el fin de todo es conocernos a nosotros mismos, pero no somos una isla, sino que somos parte de algo más. Y en la medida en que vamos conociendo todas esas variables, sí creo que podemos aspirar a ser libres, pero en principio creo que no lo somos. O sea que sí estamos bastante más condicionados por el patrón que nos tocó en esta vida. ¿Tú qué piensas? Esa es una pregunta que siempre me ha gustado mucho porque yo siento que con el tiempo, en estos Mm, hermosos 27 años de muchas preguntas existenciales antes de tiempo, ¿sí? mm, Porque yo creo que nunca debí estarme preguntando sobre el destino a los 4 años, ¿cierto? Esa es una idea mía. Pero como que los últimos años yo cada vez, y yo siento que yo siento que también mi momento como astróloga en este momento me permite todos los días, incluso cuando no me siento en mi 100% abrir una carta astral y decir, qué mágico. O sea, qué mágico poder escuchar a esa persona y que me cuente su camino de vida y que una carta astral me esté Resuena. mostrando, o sea, Refleja. que esto, esta representación es muy hermoso, pero también yo siento que es bueno, a lo que me ha llevado en este momento de mi vida es a poder darme cuenta de que todo puede existir al mismo tiempo, ¿sí? Mm, De que en sí hay muchas pocas cosas que son realmente excluyentes. mm, La mayoría de cosas sobreexisten, ¿sí? Como que en un nivel incluso todo puede tener un 5% de verdad, incluso mm, sobre su 100%, ¿sí? mm, Y que todas lo que parece verdad tienen un porcentaje de mentira. Como que me he convertido en, no sé cómo llegué allí, relativista. pero la verdad. Tiene Donde mi sentido. escala de grises cada vez es más amplia y más variada y eso me da mucha tranquilidad porque también me quitó esta inflexión y autoexigencia Ujú, saturnina que me quitaba tanto aire. Y claro. asimismo entonces creo que el destino existe y siento que todos tenemos un camino, un aprendizaje, un proceso, un patrón, un plan, un rol dentro de nuestro árbol familiar, pero al mismo tiempo agencia de cómo vivir esos aprendizajes, esos caminos, Ujú, esos procesos y ese destino, porque hay cosas que sí suceden como suceden y simplemente son, pero al final sí hay mucho de ese albedrío en el cómo vivo esa experiencia y cómo llego también a esos lugares, a esos aprendizajes, que es el tema de la responsabilidad que tengo yo sobre eh, mi vida y mi existencia y mi cuerpo. Entonces siento que es un poco, yo también los veo como que, y para mí, como que libre albedrío y destino no son contrarios. sí, no, Yo pues no yo los veo pienso que es una... excluyentes. O sea, Ujú, para muchas personas pueden decir como, o uno toma decisiones o simplemente vive bajo lo que Dios, el universo y todo lo grande me dice. Y yo no lo veo así. sí, no. Para mí van en la misma burbujita. Entonces, Ujú, eso me parece muy lindo. Siempre me encanta escuchar a la gente cuando se pone así súper filosófica a hablar sobre el destino, porque yo digo, al final también cada uno habla desde el cómo, su experiencia, ujú, sus lentes, ¿no?
desde cómo su Claro. experiencia le ha permitido vivir la vida y cómo ve el destino, o cómo se ha visto así Ujú, como participante de esa vida y esa existencia. Entonces eso ujú, siempre me parece muy curioso, muy especial y pues también al final cuando la carta nos habla de, ¿no? Camino de vida, aprendizaje, destino, me parece muy hermoso ver que si bien hay momentos que son tan decisivos, hay muchas más ramas de ese decisivo, de ese cómo van a ser, de lo que a veces creemos que son. Entonces, por eso, ujú. yo creo que a mí me ha mantenido aquí como astróloga, es la emoción que me causa todos los días poder ver una carta astral y decir, "Ah, está chévere". Qué bonito. Ujú. No sé si a ti te pasa, no sé si a ti te pasa. Sí, sí, es fascinante, como eso, como, y al final de cuentas, como el poder, no sé cómo decirlo, contrastar, Sí, como s- de alguna manera siempre, al menos en lo que yo he visto hasta ahora, siempre se sostiene el simbolismo astrológico, pero puede expresarse de mil de formas. maneras Y diferentes. eso es bien bonito porque también creo que es otra de las cosas que nos puede ayudar a mantenernos humildes a los astrólogos, porque, o idealmente, porque de pronto justo es que ya te hiciste la idea de que tal posición Te ve significa tal así. cosa o Sí, se expresa así, y no es cierto. O sea, quizá muchas veces sí, pero puede expresarse de otras formas y infinitas casi, aunque dentro de un margen, digamos, y eso me parece súper bonito porque creo que ahí se ve esa danza de lo que mencionas, como este simbolismo se respeta y hagas lo que hagas, va a seguir, pero no tiene que expresarse solo de una forma, sino que esas muchas ramas pues ya van a tener que ver con, bueno, en principio la carta completa en sí, pero también con la persona, ¿no? Su la contexto, persona. sus decisiones, sus actitudes, un montón de cosas que van a acabar moldeando su vida y su experiencia, ¿no? Que Parece siento bien bonito. que ese es también como como lo lindo que a mucha gente dice como me interesa la astrología y es el poder entender el ser humano más que la vida en sí. Ujú, Entenderse como seres humanos que igual, no sé tú, pero yo, espero, no sé, no sé hacia dónde guiar, pero yo me entiendo a mí misma, pero al mismo tiempo me entiendo cada vez menos. ¿Sí me entiendes? ujú, Sí tiene sentido. Como que cada vez ujú, entiendo más cosas de mí a través de la astrología y la carta, pero entiendo menos. ujú. O sea, en el sentido de que De se que el hace ser más humano al complejo. final, sí, exacto, como que se hace más complejo, entonces como que entre más entiendo, pues menos sé. Ujú, De la misma conclusión de entre más sé que no sé nada. Sí. ujú, Entonces siento de que es un camino muy lindo, que de allí que necesite tanta esa maleabilidad a salir, a encontrar estructuras, pero también salirte de otras, porque si no, pues va a ser muy frustrante, sí, ujú, porque no hay absolutos. Al mismo tiempo hay una estructura y hay una forma. Eso me ujú. parece una danza muy linda que tiene la astrología. Y yo quiero que tú me cuentes cómo la astrología te cambió la forma de ver la vida a ti. Sí. Qué bonito. ¿Qué pasó, Pues Ángeles, por el retorno de Saturno, durante su retorno de Saturno, a también Ángeles hoy? hoy, pues un montón de cosas, pero creo que tratando de sintetizar, hay, creo que, ¿cómo decirlo? También creo que cada uno de nosotros tiene un camino en la astrología que es distinto y también es bonito y está bien porque representa, pues también el camino propio y lo que cada una de nosotras necesita vivir, aprender y lo que fuere. Digo esto porque en mi caso siento que para mí fue un regalo el haber conocido la astrología cuando yo ya llevaba un camino largo de autoconocimiento, de práctica espiritual, de tratar como de verme, de aceptar como mis patrones y de entenderlos y de transformarlos y lo que fuere, porque eso facilitó el que yo pudiera como entender desde la primera vez que vi mi carta, como a un nivel bastante profundo, digamos, ¿no? Porque personas que quizá ven su carta desde los 6 años y tal, pues, bueno, estoy exagerando quizás 6 años, pero digamos 15 o lo que fuere, pues de pronto puede ser que estés viendo mucha información ahí que todavía no sabes cómo acomodar con tu experiencia. En cambio, a mí me pasó que todo lo que leí decía, sí, 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 lo he estado ahí, sí, soy, sí, 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 y esa parte fue muy linda. Pero volviendo a tu pregunta, creo que algo que cambió es que me di cuenta que si bien lo sabía en teoría, realmente no lo sabía. El hecho de que todas las personas somos diferentes y que todas las personas tenemos filtros diferentes.
Porque si bien ya lo sabía, en teoría, porque es algo obvio, o sea, que según todos sabemos, pero que en realidad, insisto, no sabemos, yo me seguía relacionando con la gente desde mi filtro, desde, o sea, viendo las cosas pues como yo las veo, como yo creo que son y tal. Y si bien, o sea, no quiero decir que ya nunca hago eso, porque bueno, creo que es parte también de la naturaleza humana en general y de mi naturaleza personal, pero sí la astrología me abrió como muchísimo el panorama para darme cuenta que si alguien se comporta de cierta forma, no necesariamente lo está haciendo por la razón por la que yo me comportaría de esa forma, sino que muy probablemente tiene otras razones, otras perspectivas, lo vive desde otro lugar. Y eso me ha ayudado mucho a tener mejores relaciones, a ser como más empática con la gente y como menos rígida, menos dura, digamos, porque digo, siempre tiendo a ser muy dura conmigo misma, también ya me he relajado conmigo misma, pero, pero para con los demás también, ¿no? Porque tenía, o sea, como que les proyectaba estas exigencias saturninas como a los demás, no, tú tienes que ser así, no porque eres así, porque chillas, porque eres débil o lo que fuere, y de pronto fue como, no, pues es que no es así, ¿no? Y a partir de esa apertura, de alguna manera, pues también me ha permitido como enriquecerme de otro tipo de experiencias que quizá no son las que son más, a las que soy más proclive, pero abrirme a conectar con otro tipo de energías y en ese sentido como enriquecer también mi experiencia, que es una de las cosas que más le agradezco a la astrología. Y por último, también pensando ya como en la astrología como algo dinámico, o sea, como el tema de tránsitos y como todos estos movimientos de tiempo que la astrología señala, también como justamente es entender que si bien hay un continuo de lo que somos, no somos lo mismo siempre y hay veces que estamos más de una forma, más de otra, y que eso es bonito y está bien, porque no quiere decir que seamos psicóticos o lo que fuere, sino que de alguna manera es, no sé, como aprender a entender esos procesos tanto internos como externos que nos toca vivir y tratar de navegarlos de la mejor manera, ¿no? Volviendo a algo que platicábamos hace un rato, hay momentos en que igual y toca vivir un periodo particularmente retador, pero la astrología generalmente le puede poner una fecha de caducidad, digamos, a ese periodo. Y además de la fecha de caducidad, también te puede dar cierta información sobre qué cualidades es conveniente cultivar durante ese periodo o de qué te tendrías que cuidar para no empeorar ese periodo. Y creo que esa guía para mí es invaluable porque algo que platicábamos detrás de cámaras antes de empezar a grabar, decíamos que de pronto llega un momento en la vida, como por ahí de los 8 años, no es cierto, no es broma, pero si quieren no es broma, en que una se da cuenta que nunca van a acabar los problemas, que siempre va a ser una cosa y si no va a ser otra, y que no, o sea, el reto no acaba. Y si bien eso es verdad, creo que uno sí se puede volver mucho más hábil al momento de manejar esos retos de la vida. Y creo que la astrología es una herramienta muy poderosa en ese sentido, porque si ya sabes qué esperar de determinado momento, es como un poco como se usaba en la antigüedad, ¿no? Si sabes en qué momento sembrar, en qué momento cosechar, va a comer tu aldea, pues de la misma manera si sabes en qué momento descansar, en qué momento echar para adelante, en qué momento como qué es más conveniente hacer, creo que cambia bastante la vida, no en el sentido de que te dejen de pasar las cosas difíciles que de todas formas te van a pasar, pero sí en el sentido de que puedas vivirlas mejor o que por lo menos no empeores más las cosas de lo que ya es difícil de por Sí. sí, ¿no? Que también tenemos ese talento los humanos. Y no traer más caos. Eso es muy lindo también. También siento que, y es algo en lo que yo intento insistir mucho, que me dicen, pero ¿cuándo se acaba? Yo, pero pues ¿cuándo se acaba? Que es Sí, porque luego la viene otra vida cosa. transcurriendo, siempre va a estar, entre comillas, pasando algo que no es directamente malo, sino que Ujú. Sí, simplemente pero está tampoco es la tan vida fácil. sucediendo. Ujú, No es ujú. fácil, sería ideal que pudiéramos vivir como en una calma, pero también son esos momentos donde pasan cosas, en donde hay cosas que realmente nos gustan. Sí, Claro, claro. Sí, eso que es además siempre, yo lo que intento, no sé con cuánto éxito lo logro, pero que siempre intento en mis consultas, es como el fomentar el que la gente no mire a sus tránsitos o sus momentos difíciles como algo a desear que acabe, sí, sino como una oportunidad de aprender algo que no se puede aprender de otra de otra forma más manera. que de esa. Sí, Porque por decir cualquier ejemplo, si te estás viviendo ahorita una activación tensa de Saturno y te está arrastrando por la vida, no solo, ¿cómo decirlo? Puedes optar por desear que se acabe y eventualmente se va a acabar y ya va a estar en otra cosa y es cierto. Pero ¿qué crees? 7 años después va a volver. va a volver.
después va a volver. Y hasta entonces que es como, se si va aprenda. a seguir volviendo, exactamente mejor aprende a relacionarte con Saturno para que cuando vuelva no estés deseando que tu vida se acabe, ¿Saben? sino simplemente hagas lo que Vivirla. sabes que tienes que hacer. Exactamente. Y vamos, siempre es un proceso de aprendizaje. No estoy diciendo que ya uno así ya lo vas a saber todo, o sea, seguimos aprendiendo, pero sí hay una dimensión de actitud y de aprendizaje base que creo que sí nos puede ayudar para que cuando venga la siguiente cosa ya estemos más o mejor equipadas, digamos, para lidiar con eso, porque si no es como me golpea la vida un rato, luego me calmo, y luego bueno, se calma y luego me golpea otra vez, pero quizá no hay ese aprendizaje que creo que es lo importante, ¿no? Como no sufrir por sufrir, sino aprender. Y no solo el sufrimiento, ¿no? Digo, también de las ¿Cierto? experiencias bonitas, Bueno, pero bueno, esas son más fáciles, las esas son más disfrutan las fáciles, pero mira que igual a veces tampoco, como que es que tampoco es se un poco de aprovechan, todo, claro. tampoco se aprovechan y al final también las cosas buenas pasan cuando pasan cosas. Si no pasara nada, pues Sí, tampoco pasan cosas buenas. Que, claro. que es como ese hermoso movimiento del mar. Así, yo siento que al final ese es un reflejo de todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? Mm, Me siento en la playa. Siempre van a llegar las olas. Si no llegan las olas me preocupo. O sea, si yo me voy y me meto en, en algún momento me dejan de mover las olas, algo está pasando. Eso. claro. Y pues bueno, muy lindo, es muy lindo como las perspectivas de la vida. Ya estamos acabando, quiero que nos cuentes cuál para un astrólogo curioso, perdón, para un curioso de la astrología, no astrólogo, y no estudiante tampoco, sino alguien así que está interesado en las estrellas, ¿qué le dirías tú que sería como importante observar o que aprendan de sí mismos o que puedan, cuando estén en un espacio de una carta natal, puedan preguntar? ¿Qué le recomendarías tú con toda esta perspectiva que nos estás contando? Uy, pues igual hay muchas cosas, pero como tratando de sintetizar, pienso que uno de los elementos más importantes a estudiar en la carta de uno mismo, o sea, bueno, para que alguien que está curioso, que apenas está empezando, o ajá, que no está tan seguro si le interesa la astrología, puede ser como empezar por el ascendente, como tratar de entender todas las capas posibles de información que su ascendente puede darles, hasta donde les alcance la curiosidad o la obsesión, según sea el caso, porque pueden estudiar en principio el signo donde está su ascendente, pero pueden estudiar otras capas que quizá ahorita no las voy a mencionar para no volver locos a los que están empezando, pero hay muchas capas, quiero decir, de dónde está el ascendente, pero las más básicas sería pues el signo de dónde está, qué planeta rige a ese signo, a ese ascendente, y reconocer en qué casa, en qué signo está ese planeta que rige al ascendente, porque es como una de las primeras informaciones que nos va a decir qué pitos tocamos en esta vida, digamos, como cuál es parte de nuestro camino, algo muy esencial. También creo que dependiendo si la persona nació de día o nació de noche, si la persona nació de día, la invitaría a mirar su sol, si la persona nació de noche, le invitaría a mirar su luna. Si les alcanza la curiosidad, pueden ver las dos, tanto el sol como la luna, pero igual no solamente al sol, la luna, sino en qué signo está ese sol o esa luna, en qué casa está dentro de una carta natal, qué planeta rige al signo en donde está ese sol, esa luna, y dónde está ese otro planeta, en qué signo, en qué casa, porque ya con eso, que es como tres elementos de ascendente, sol, luna, si le agregamos, insisto, no solo el signo, sino el planeta que lo rige, las casas y lo que fuere, van a tener un panorama bastante amplio, a pesar de ser sencillo, que les pueda dar información importante sobre sí mismo, sobre su camino en esta vida. Y ya si eso es como que, eso ya me lo sé, pues bueno, ya síganle con los otros planetas, con las casas, lo que fuere, pero pienso que ese puede ser un punto de partida. De hecho, creo que después de las luminarias, yo agregaría Mercurio, que creo que también Mercurio también es muy crucial, digamos, como para entender nuestros procesos de pensamiento, de comunicación, de aprendizaje. Pues bueno, ahí pueden agregar a Mercurio si quieren agregar una capa más. Y, y eso, y digo, también que sepan que, como señalaba Mar hace, bueno, casi al principio, la astrología es un mar sin fin de información. Y uno siempre puede seguir rascándole a esos mismos elementos que, por ejemplo, dije ahorita, siempre va a haber más capas, más capas, más capas, pero también hay otros elementos, pensando, insisto, en los otros planetas o lo que fuere, a partir de los cuales pueden conocerse mejor, pero yo empezaría por ahí en principio. Sí, eso. ¿Tiene Mm, sentido? sí, claro que sí.
Me encanta. Y bueno, ya, ¿qué te causa más que ya se va a acabar el año? ¿Qué te causa más curiosidad del 2025? Yo te voy Uy, a contar qué me causa mi curiosidad. ujú, ujú, Eh, Me causa curiosidad la entrada de Saturno a Aries con Neptuno. Ese primer ujú, encuentro allí, así, sobre todo porque tú sabes que tengo a Saturno en Aries. sí, 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 Entonces, sí. tengo esa pequeña curiosidad de qué trae ese tráiler de esos Ujú. primeros grados de Saturno allí, pero no, Saturno solo, sino con Neptuno. Eso me tiene curiosa y siento que también a nivel colectivo el 2025 pinta interesante. ¿Qué piensas tú? Sí, muchísimo. Creo que es de alguna manera un año en donde los cambios que se están gestando desde el 2020 para acá empiezan como ya a tomar una forma más concreta y a moverse todo como mucho más rápido. No sé exactamente de qué manera, pero de que va a ser más rápido, va a ser más rápido. Y además de este tránsito que señalas, que sí me parece súper interesante porque desde que Saturno ingresó a Pisces en 2023, ha estado como acercándose a Neptuno, pero no lo ha alcanzado, ¿no? Por motivos de cómo se mueven los planetas, pero justo donde van a lograr encontrarse escenarios, lo cual de alguna manera me parece que tiene una energía bien interesante de cómo ha venido siendo, o sea, como disolviéndose cosas, conectando con otro tipo de realidades más sutiles, como, no sé, como conectando más con esta energía de Pisces a final de cuentas, pero donde concluye o reinicia, por así decirlo, ese ciclo entre Saturno y Neptuno, pues va a acabar siendo en Aries, además muy, muy al principio, como señalabas, lo cual me parece que marca una energía ya bastante diferente, en especial porque coincide con el hecho de que, como posiblemente saben, pues ya desde en unos días que Plutón vuelva a Acuario, pues ya se va a quedar ahí por muchos años, y después en 2025 también Urano pasa a Géminis, y que todos los transpersonales que durante un largo rato estuvieron en tierra y agua pasen a fuego y a aire, me parece que sí es como que el futuro nos ha alcanzado. Y entonces, pues ya Me vamos a encanta empezar esa a... frase. Ujú. Sí, Eso sí, sí. decía yo esta semana, vienen hablando desde que yo tengo memoria, o sea, de la nueva era, sí. Mm, Y le digo desde que tengo memoria porque pues mis papás desde el budismo, desde tantas corrientes, hace muchos años están hablando del inicio de la nueva era, ujú, donde como que venía ahí ese espacio, al final el cambio no se da, bueno, un cerrar y abrir de ojos, sino que es un proceso. Y hay momentos en ujú. donde ya uno dice, esta es la evidencia de esas situaciones. Y yo siento que el 2025 nos va a traer como un pasabocas de esos cambios que ya vienen más adelante. Eso es lo que me tiene a mí curiosa, Sí, expectante más bien. sí, va a ser interesante como adentrarnos ya de lleno a una nueva realidad, que si bien evidentemente va a seguir tomando más años pues en acabar de tomar forma, porque como dices, sigue siendo un proceso, sí creo que ya es como pasar a una realidad bastante distinta en muchos sentidos y que creo que lo digo sin ahorita entrar en tanto detalle, lo podemos ir viendo en cómo se han ido reacomodando los poderes globales, los gobiernos del mundo, más allá de la opinión política que cada quien tenga, creo que lo que es innegable y todos podemos estar de acuerdo es que se están moviendo muchas cosas, ¿no? O sea, como que se vienen cositas en todo el mundo y pues ya vamos a ver cómo nos toca con este Ya reacomodo, acabamos. pero ujú, Sí, sí, estoy como muy de acuerdo. Eso es lo que a mí más expectante me tiene también, como, pero desde genuina curiosidad. O sea, es pura y genuina curiosidad astrológica de qué hermoso también haber empezado a practicar, pienso para mí, como ya más consciente, más clara, del 2017 para acá, en donde eventos históricos uno tras otro. claro, sí, 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 Hechos y entonces como que siempre me parece muy lindo poder ver como ser parte del cambio con todo y que a veces y yo misma he sido la del tweet de estoy cansada de ver tantos hechos históricos sí, recuerdo un hit tweet tuyo de esa naturaleza. y ese exacto, entonces siento que es un gran momento, me encanta, ya estaré escuchando qué tienes tú para compartir sobre el 2025 y hay una pregunta que tengo yo especial para este espacio y que le hice a mi primera invitada que fue Erika y espero hacerle a mis próximos invitados y te tocó a ti esta vez, que es, ¿qué tienes tú para decirle
a las personas que tienen mucho afán en ese proceso de sanación y autoconocimiento, porque al final, bueno, eso para mí es vital compartírselos porque sé que la mayoría de personas que llegan a mí, a mis espacios, a lo que yo comparto es desde la genuina curiosidad del ser y el malestar de simplemente ser humano. Entonces, ¿qué tienes tú Mm. desde tu experiencia, de tu historia y tu perspectiva para decirles sobre este afán? Pues creo que lo más importante para mí en este sentido tiene que ver con sugerir que lo tomen con calma, porque entiendo que cuando, o sea, por razones varias, como que cuando una ya se avienta así de lleno al camino espiritual, pues generalmente hay una prisa, ¿no? Una prisa que tiene sentido porque uno ya no quiere vivir en, así en el chiquero espiritual y ya quiere, no sé, como vivir mejor o lo que fuere, pero también creo que en estos tiempos la prisa se puede como toda, o sea, la urgencia se puede como acentuar todavía más porque el mundo pareciera estarse colapsando y entonces hay como muchas variables que justo incitan a esa urgencia y que creo que hay una dimensión de la urgencia que está buena porque justo es la que nos mueve, la que nos lleva como a hacer las cosas, pero por otro lado también es importante tomarlo con calma y entender que el proceso se va a desenvolver a la velocidad y de la forma que se pueda y se tenga que desenvolver, y que es bonito y está bien, y que no toca como luchar con eso, sino más bien tratar de fluir con ese ritmo. Y también que si bien parte del, como si lo, creo que cada persona puede ser que coge de distinto pie, pero el punto es como cada quien que nos revisemos y que de alguna manera veamos que si lo que quizá nos hace más falta es hacernos más conscientes de nuestras limitaciones, asumir lo que nos toca, ser más responsables y tal, pues toca como eso, como cultivar eso que quizá nos puede costar trabajo. Y para otras personas que quizá puedan tender a ser bastante más rígidas, más exigentes o lo que sea sobre sí mismas, pues que es un poco como el que lo que ese tipo de personas necesita o en ciertos momentos es como más el aprender a ser amables con nosotras mismas y aceptar lo que somos sin el, ¿cómo se llama esto? Como el fuete así o el látigo de, ay, ¿por qué eres así? Eres una basura, lo has hecho todo mal, sino desde la aceptación, desde el amor, porque creo que las dos cosas son bien importantes y son necesarias como de irnos acompañando durante todo el camino, como la honestidad y el hacernos responsables, pero por otro lado también el amor y la suavidad y la paciencia. Pero insisto, creo que hay personas que cojean más de un pie del otro, porque es como, ay, no, es que me dijeron que me diera amor y es como, güey, o sea, ya te diste amor toda tu vida, ya ponte las pilas y hazte responsable. O al revés, ¿no? Si no, no, es que es mi responsabilidad. O sea, sí, güey, sí es tu responsabilidad, pero pues también relájate, ¿no? No tienes que cargar el peso del mundo en tu espalda. Y digo, todos podemos ser las dos personas en distintos momentos de nuestra vida, distintos momentos del día o lo que fuere, pero el punto es como estar en esa revisión y eso, aprender a observarnos, ¿no? Porque también hay personas que tienen mucha más natural facilidad para observar sus procesos internos y tener como más conciencia de lo que piensan, dicen, hacen. Y hay personas que quizá no tanto, pero no importa de dónde empiece uno. El punto es que también es útil tener una herramienta que le ayude a uno a refinar esa habilidad que a fin de cuentas todos tenemos. Y lo importante creo que es encontrar una herramienta o herramientas que nos ayuden, ¿no? Ya sea terapia, meditación, no sé, hay mil ofertas. El punto es como el darle también a esa, o sea, refinar esa capacidad de observarnos, porque si no somos capaces de vernos, todo lo demás es bastante dudoso que de alguna manera pueda avanzar si no estamos partiendo de ver con claridad pues lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ya por último, traten de ser buenas personas. De verdad que me acordé ahorita que creo que es lo último que quiero decir para no extenderme mucho, que no me acuerdo de quién es esta frase. Ay, no me acuerdo. No me quiero equivocar porque pienso que es de Huxley, pero tal vez no. Pero bueno, no importa. El punto es que alguien en algún momento dijo algo que me gusta mucho porque o sea, no son las palabras exactas, pero la idea era que después de décadas de estar como en la práctica espiritual y como tratando pues sí, como de progresar en ese sendero, a final de cuentas, esa persona se dio cuenta que el indicador más fiable de desarrollo espiritual es, por un lado, ¿cómo decirlo? O sea, cómo te sientes tú contigo mismo y con tu experiencia y también qué tan capaz de ser amable con el otro eres.
porque mientras más capaz seas, o sea, y no por quedar bien o amabilidad falsa, de eso que es otra cosa, sino amabilidad genuina que viene de entender al otro, de tener compasión por el otro, me parece que es un bastante buen indicador. Y más allá de por tratar de medir la práctica espiritual, simplemente por el hecho de imaginar un mundo en donde si todas las personas fuéramos amables, compasivas y buenas las unas con las otras, estaría bien padre la vida. Realmente como que el 80% de los problemas pues, se Parecería. eliminarían. Exactamente, sería bastante más fácil lidiar con el 20% restante. Entonces, creo que eso también es importante, como si bien, insisto, sé que hay muchos enfoques hacia la práctica espiritual, al menos desde mi perspectiva, creo que un punto central tendría que ser como estar cultivando un buen corazón, o fortaleciendo, tener un buen corazón y pues eso, ¿no? Vivir con Eso congruencia. suena tan leonino de tu parte. Sí, ¿verdad? Uno no puede negar la cruz de su parroquia. Es muy lindo. Me parece muy hermoso siempre poder escuchar, porque al final, ¿qué tenemos para compartir el otro sobre el proceso cuando está la angustia tan latente de quiero que se acabe este malestar? Porque Mm, al final todos transitamos un camino similar, así sea diferente, con un poco más de mm. lodos unos que otros, pero también algunos con compañía, ¿sí? Y eso me parece muy lindo porque es que también es un recordatorio que todas las personas vivimos una vida y un proceso y un camino y estamos juntos en este malestar de ser humanos. Exactamente, La- exactamente, el malestar de existir. Entonces, exacto. muchas gracias por todo lo que nos compartes, Ángeles. Me encanta siempre escucharte. Me encanta, yo siento que mi conexión con Ángeles, yo la tengo muy clara. Y es que yo precisamente soy muy exigente con las personas de las que me gusta aprender. Y tú lo decías Como al buena Capricornio. principio, como que llegaste a la astrología porque alguien a quien intelectualmente respetabas te dijo, ¿qué tal esto? Y tú dijiste, bueno, sí. Mm, Algo así me sucedió a mí, porque yo decía, Ángeles, ha estudiado tanto, me encanta. qué bonito. Ay, pues muchísimas gracias. Cuéntanos en dónde te pueden encontrar para yo compartir las Eh, redes sociales. Muchas gracias. Pues en Twitter o X, me niego a llamarle así, pero bueno. Igual no se eh, llama X, se llama Twitter. sí, en Twitter estoy como @tweet astrológico. En Instagram casi no estoy, pero pues algún día tal vez esté. Estoy como @madame-angelic con SHY y K. Y pues en mi sitio, que es delcaosalcosmos.com, y ahí pueden ver también mi correo si quieren mandarme un correíto o lo que fuere. En cualquiera de las redes respondo, pero si no, también por correo, como les sea más fácil. Será un gusto saber de ustedes si alguien tiene algo que quiera comentar o preguntar. Y Muchas cuéntanos gracias. qué haces, además de unas clases. Ah, bueno, yo con Ángeles hice este año, que parece que hubiera sido hace 5, siento que este año han pasado como 5 Tantas años, vidas. Dios mío, como de julio para acá. Hicimos el de astrología, el segundo de astrología tradicional. Ujú, sí, de técnicas Fuerte. predictivas. El de técnicas predictivas me encanta. Que, por ejemplo, con las técnicas predictivas yo siempre tuve un recelo como psicóloga de no quiero generarle predisposición a las personas y encontré un gran equilibrio y me encantan todas las técnicas que aprendimos. Y, ¿qué más? Bueno, y hemos hecho otros talleres juntos, pero ¿qué otros servicios tienes para yo contaros? Sí, bueno, en principio, clases, cursos que están bueno, voy a reiniciar ciclos de cursos largos en enero, pero en noviembre ya voy a empezar a sacar las inscripciones para aprovechar el Buen Fin y así como que todo eso. Y además de los cursos largos, de repente también tengo como clases chiquitas, clases pregrabadas por si alguien quiere aprender sobre algo específico como más chiquito. Y pues bueno, también doy consultas de lecturas de carta natal, de revoluciones solares o dependiendo lo que cada quien necesite. Ahí pueden echar un vistazo en el catálogo que está en mi página o en el link de todas mis redes sociales. Pero también si un amigo me puso algo así como, hay tantas opciones que no sé cuál servicio contratar, entonces si están en una situación así, igual siéntanse libres de escribirme, contarme más o menos qué les gustaría y veo qué sesión les podría por ahí ayudar. Y pues eso, básicamente. Me encanta. Bueno, muchas gracias por esta No, a ti. invitación y nos vemos más adelante. Y muchas gracias a todas las que nos escucharon por quedarse hasta aquí y por también abrirse a tantas dudas que les dejamos. Yo siento que siempre
mi conclusión es que dejo más preguntas que respuestas y eso me encanta. Se me hace muy chévere. Muy Nos bien. Muchísimas gracias. Chao.